ustedes recuerdan cuando el hermano Juan llegó a esta iglesia. ¿Recuerdan? Nos llamaron de escrito está para Patti fue la que redactó ese artículo para la revista Reporter de la Unión del Pacífico acerca del hermano Juan de la familia Burgos. Me llamaron de escrito está para hacer una entrevista, ellos le llamaron, fíjese curioso, ellos le llamaron por unas fotos que nosotros mandamos, porque Juan, por un camino a Cristo, te dijo nosotros, por la obra diligente que hizo el hermano Castañeda, Víctor Castañeda, por esos libritos que dedicaba en los autobuses, en las paradas. Por eso el hermano Juan llegó al conocimiento del Evangelio a través de ese libro. Pero hermanos, hicimos la entrevista y los de escrito están, le llamaron a este ministerio el ministerio de las paradas de autobuses. Bus Stop Ministry, así le llamaron. Y dicen que se originó en Paris. Pero gracias al hermano Castañeda por eso. No es un comercial. Solamente quiero decir que Dios es bueno. Cuando se trata de sus hijos, sus almas, Él busca cualquier medio para alcanzarlos. Nos alegra mucho, hermano Juan, que Dios siga bendiciendo sus talentos y siga desarrollando para la iglesia de su vida. Quiero compartir con ustedes, hermano, lo siguiente. Quizás algunos de ustedes se han dado cuenta de algo interesante, especialmente en la televisión, y es difícil ignorarlo. Si usted ve las noticias o ve un programa por televisión, ignora a veces los comerciales, los cortos que hacen. Una película que ha llegado a ser bastante popular es esta película que está aquí. Se llama Actividad Paranormal número 3. ¿Y de qué se trata? ¿De qué habla? Bueno, esta película habla de algunas cosas que no son normales, que suceden en una casa que es esta que está acá, donde algunos de los miembros de ese hogar ven, escuchan cosas que no son normales. Es interesante que también hay una película que se les llama Halloween. A estas películas de terror la gente paga literalmente para ir, yo no sé de qué se trata, pero para ir y tener un poco de miedo, de terror. Y esta película, Paranormal, Actividad Paranormal número 3, precisamente habla de eso, de cosas sobrenaturales que suceden en los hogares. Mis amados, esta es una realidad que tú y yo estamos encarando hoy en día, y las personas, muchas personas, tanto adultos como jóvenes y niños, van a ver este tipo de programas al cine y pagan. Yo no sé si es 8 o 10 dólares por boleto para entrar al cine, pero lo pagan para disfrutar un poquito de miedo y terror. Yo no sé acerca de ti, querido. Yo te voy a decir una cosa, que yo no necesito ir a ver una película para tener un poco de miedo. Esto es una realidad presente que nosotros no podemos ignorar. Y es lo que te voy a hablar esta mañana, precisamente te lo voy a presentar, porque dentro de unos días, en este gran país, el país que se considera el país sobredesarrollado del mundo, la potencia más grande mundial celebra un día que se llama Halloween. Esta mañana le he llamado a este sermón el título Espíritus, Fantasmas y Jesús. Espíritus, fantasmas y Jesús. ¿Hay tal cosa como espíritus? ¿Hay tal cosa como fantasmas que andan en el aire, que andan flotando? Hay hermanos que creen que sí. Bueno, nosotros queremos ir a la Escritura para esto, amados. Una noche ya había Jesús alimentado a 5,000 personas.
multiplicado y todos habían quedado satisfechos. Y Jesús veía a sus discípulos el cansancio y los mandó a que se adelantaran. Los mandó en la barquilla. Dice, súbanse al barco, váyanse al otro lado y allá los encuentran. Ahora, si ellos se fueron en barquilla, Jesús se quedó atrás. Dice la Escritura que se quedó para despedir a la multitud, que eran muchos. ¿Imagina despedir a 5,000? ¿Cuántas horas no le tomaría pedir a 5,000 personas, hermano? Sé que a veces en la iglesia salimos, si hay 150 o 200, 300 personas, nos toma más o menos como una media hora para despedirnos, saludar a todos. Jesús tuvo que despedir a 5,000 personas. Y dice la Escritura que después de haber despedido a 5,000 personas, Él se fue al monte a orar. Era su costumbre ir y buscar, estar en intimidad, en comunión con su Padre. Fue a orar. Y después de haber orado, me imagino que Él vio el lago, el mar de Galilea y dijo, bueno, ¿dónde le doy vuelta para llegar más rápido a ir a donde están los discípulos? Porque Él pensaba que ya los discípulos estaban todos del otro lado. Los discípulos habían pasado todo un día de trabajo, estaban cansados. Dice la Escritura, ellos estaban remando. Pero mientras ellos remaban al otro lado del lago, del río del mar de Galilea, dice que remaban en contra del viento. El viento era contrario a ellos. Así que, ¿cómo estarían? Uy, Pedro, dale tú porque yo ya me cansé. Juan, síguele. Y están remando todos en la barquilla. Y amados, Jesús no se dio la vuelta, sino que Jesús dice, voy a cruzar aquí por el mar. Y se fue caminando sobre el agua. Y mientras los discípulos estaban bien agotados, ya era la cuarta vigilia, dice la Escritura, la cuarta vigilia ya era las horas de la madrugada, entre 3 y 6 de la madrugada. Así que Jesús está caminando sobre el agua, y uno de ellos, yo no sé quién fue el primero, que cuando vio lo que vio, lo primero que dijo, ¡un fantasma! Y se asustó, y se asustaron todos aquellos que iban con él en la misma barquilla. Y mis queridos hermanos, los discípulos estaban llenos de terror, porque habían visto, contemplado con sus propios ojos un fantasma, un espíritu que estaba en medio del mar. Jesús les dice, tengan ánimo, yo soy. Cuando escuchan la voz, esa voz, que en muchas ocasiones habían escuchado de labios de Jesús predicando, se consolaron a sí mismos porque era Jesús mismo que les hablaba. Yo soy, tengan ánimo, yo soy. Pero mis amados, ahí estaban los discípulos. Ahora usted se preguntará el día de hoy, pastor, entonces, ¿qué son esas cosas que algunas personas ven? ¿Qué son aquellos espíritus? Aquellos, he sido invitado a varias casas, hermanos, a través de mi ministerio. Muchos hermanos y hermanas de iglesia, miembros de iglesia, que me dicen, pastor, ¿puede venir a mi casa? Claro, yo puedo ir a visitarle. No, pastor, que no es una visita normal pastoral. Entonces, ¿para qué? Y me dice, pastor, quiero que venga a orar en mi casa, por mi casa y por nosotros, la familia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque escuchamos cosas raras. Esta semana que acaba de pasar, una señorita me dice, pastor, escucho pasos en mi casa. Escucho que se cierra la puerta, escucho, yo estoy sola. Escucho que alguien está en el segundo piso. Movimientos. Entonces, ¿qué son estas cosas, queridos? ¿Qué pasa? ¿Será que hay verdaderamente fantasmas y espíritus en los aires? Muchas personas creen que después de la muerte la vida continúa. Hay algunos que creen que la vida continúa. La persona muere, sí, vemos que su cuerpo falleció, ya no tiene vida, se entierra, se pone en la tumba, pero después su vida sigue todavía. Y se enseña que la vida sigue. Mis amados, la Biblia me dice que la vida termina, ya no hay más vida, se acabó, ahí es el fin de todo. Bueno, el fin de todo temporalmente sobre esta tierra.
Señor con voz de arcángel, con aclamación, con poder de Dios descenderá, y con trompeta de Dios los muertos en Cristo que resucitarán primero. Pero mis amados, cuando Dios primero hizo al hombre, lo formó con sus propias manos, Dios tomó la decisión de bajarse a este planeta Tierra y arrodillarse y tomar con sus propias manos barro. Embarró sus manos de barro, de tierra, lodo, y comienza a darle forma a algo que estaba allí. Dios sabía lo que iba a hacer. Y él estaba en el diseño del cielo, entre Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, de hacer a un ser en el cual él pudiera entablar, establecer una relación, una amistad, una relación que perdurara por mucho tiempo, para siempre si fuera posible. Ese era el plan de Dios original. Y amados, forma al hombre, y dice la Escritura que sopló, ¿dónde? En su nariz. Ya solamente era masa lo que estaba ahí, era solamente la materia, la tierra, el oro. Y Dios sopla, no imagínense, Dios le hace una nariz y sopla aliento de vida en su nariz, y el hombre llegó a ser un ser vivo, un ser viviente por el poder del aliento divino. Y el hombre llegó a ser un ser vivo y comenzó a moverse. Ahora, queridos, entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y claramente, cuando le dijo a Adán después de que pecó, dice: polvo eres, polvo te tornarás. Quiere decir, ¿el polvo tiene vida? No tiene vida, mis amados. Es el aliento de Dios que sale de su boca, el poder de Dios que le dio vida a este ser llamado hombre o Adán. Dios da ese poder. Pero mis queridos, en el principio dice la Biblia, ¿era quién? El verbo. Era la acción. ¿Quién? Jesús está hablando de él. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él mismo es Dios, no hay otro como él. Todas las cosas fueron hechas por él, creadas por él, con el poder de su palabra, por medio de él. Y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho o creado. Es decir, sin Dios, sin Jesús, todo lo que existe no existiría sin el poder de él. Tú y yo nos movemos por él, tú y yo caminamos por él, tú y yo respiramos por él. Es todo por Dios. Él lo hizo todo y lo hizo con un propósito. ¿Cuál será ese propósito? Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él. ¿Y para quién? ¿Para alguien más? No, para él mismo. Él lo hizo para él, para que lo disfrute. Él hizo a Adán para disfrutarlo, para gozarse con él. Por eso Adán salió de las manos del Creador un ser perfecto. El ser perfecto que salió de las manos de Dios fue Adán. Pero saben que en cierta ocasión Jesús se encontraba con sus discípulos y le llega la noticia: maestro, dice, tu amigo, a quien tú quieres mucho, está enfermo. Él sabía quién era su mejor amigo, su amigo Lázaro. Entonces le llega la noticia y Jesús les dice a sus discípulos que, hablando de la enfermedad, a propósito se queda allí todavía unos días donde estaba. Y los discípulos quizás se preguntaron: bueno, iremos a ver a Lázaro que está enfermo. Y a propósito se quedó allí. Finalmente le llega la noticia de que Lázaro había muerto. Pero Jesús dice: él solamente duerme, él solamente está durmiendo. Los discípulos dicen: bueno, si él está durmiendo, ciertamente él despertará y estará sano, él no está bien. Pero Jesús tuvo que hacer todavía más claro, diciéndoles a ellos que Jesús estaba muerto. Muerto, ya no tiene vida. Él se encontraba ya en una tumba. En esta tumba ya tenía 4 días y su cuerpo ya
hedía, ya no tenía, estaba en estado de descomposición. El cuerpo hiere, dijeron las mujeres que estaban allá, pero Jesús sabía lo que iba a pasar después. Dice la Escritura, porque los que viven, es decir, tú y yo, nosotros los que vivimos, dice, ¿saben qué cosa? Que hemos de morir algún día, ¿cierto, sí o no? Esta es una realidad. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero todos nosotros sabemos que algún día vamos a morir, que algún día vamos a morir. Sin embargo, pero los muertos, ¿cuándo saben? ¿Tienen memoria? ¿Tienen algo todavía que está pasando con ellos? Absolutamente nada. Entonces, ¿dónde están? Si los muertos no saben nada, la gran pregunta de esta noche es, cuando Eva se encontraba en el huerto de Edén, ciertamente la serpiente le dijo a Eva, ciertamente, no morirás. Eva, no vas a morir. El hecho de que pruebes este fruto, eso no indica que te vas a morir. No vas a morir. Una gran mentira contraria a la gran verdad que el Señor le pronunció. Ciertamente morirás, dijo Dios. Vas a morir. La serpiente dice, no vas a morir. La mujer estaba en un grave dilema. ¿A quién le iba a creer? Uno le dice, ciertamente vas a morir. La otra le dice, no vas a morir. Un gran dilema en el cual tú y yo muchas veces nos encontramos y no sabemos qué creer. ¿Por qué? Porque hoy en día somos tú y yo bombardeados por toda clase de cosas, hermanos, especialmente lo que está saliendo por televisión. Y tus hijos, mis hijos nos dicen, papi, me dicen, papi, ¿cuándo nos vas a llevar al cine? Yo les digo, papi, yo no voy al cine. No quiero ir a gastar dinero para hacer a alguien más rico, de hacerme yo más pobre. Tengo necesidad de ir a ver este tipo de películas, lo que sea, al cine. Recuerdo una sola vez, hermanos, cuando era adolescente. Y quizás la excusa para mí es que era menor. Y como mis hermanos eran mayores, ellos me llevaron. No fuimos al cine, en aquellos días era lo que se llamaba el driving. Íbamos en el auto, estacionaba su auto, abría la ventanilla, le daba un parlante, una pequeña bocina, cerraba otra vez la ventanilla, y escuchaba y miraba toda una película. Pero de aquel tiempo a este tiempo las cosas han cambiado bastante. Hoy en día casi lo que sale por televisión, hermanos, son toda clase de cosas que tienen que ver con espantos, tienen que ver con fantasmas, tienen que ver con espíritus. Si tú quieres leer lo que dice el libro de Apocalipsis acerca del falso profeta, que salieron 3 ranas, 3 espíritus en forma de ranas que eran espíritus inmundos. Ve lo que dice la Escritura acerca del espiritismo. No necesitamos, hermanos, ver estas cosas, sin embargo, esto se está infiltrando en muchos hogares cristianos hoy en día. Muchos jóvenes, quizás tú vas a tener que encarar a tus hijos ahora que viene este día, el lunes, o tus nietos o bisnietos cuando te digan, abuelita, papi, mami, llévame a recoger dulces. Yo tenía 2 años cuando el Señor llegó a este país. Y recuerdo a mis padres cuando en inocencia llegaron en aquel tiempo. Y recuerdo bueno, yo no lo recuerdo bien, pero me platica mi papá. Cuando nos llevaron a pedir dulces, porque pensaba, bueno, es una tradición bonita aquí en este país, ir a pedir dulces. Se me hizo interesante ir a pedir dulces. Después que fuimos creciendo y él entendió y se dio cuenta de lo que estaba pasando, él dice, ya no more Halloween, ya no vamos a ir Halloween, no vamos a pedir dulces. Nosotros nos conformamos, mi padre siempre nos daba una alternativa, nos daba a escoger alguna otra cosa que podíamos hacer como familia en esa fecha. Brian estaba pequeño y se dio cuenta que los disfraces que había en las tiendas y los veía y decía, papi, yo quiero uno. Le digo, no, amigo, eso no necesitamos acá. Y no es para nosotros, vamos por acá, vente, corre. Y me va a llevar corriendo por otro lugar. Pero siempre que entraba a una tienda se daba cuenta de sus disfraces y decía, yo quiero uno para mí. Y recuerdo cuando llegaba esa fecha de Halloween,
Me decía, papi, yo también te voy a pedir dulces. Decíamos, mijito, no podemos, nosotros no hacemos esas cosas. ¿Por qué? Y él quería saber, tuve que sentarme con él, explicarle este asunto de Halloween. Nosotros, mi esposa le dice, es que es el cumpleaños de Satanás. Y nosotros no celebramos eso de Halloween. Cuando él escuchó esto de Satanás, dice, ¿verdad? Y comenzamos a hablar con él. Y cuando los niños venían y se vio, y él pudo ver por la ventanilla, por la ventana de la casa, cómo los niños venían disfrazados, le dio un poquito de miedo. Desde entonces ya no nos pidió nada de Halloween. Así que se eliminó. Pero noten ustedes, la gran mentira es no morirás. Si los muertos entonces no están conscientes, ¿quiénes son los espíritus que hablan con aquellos que están vivos? ¿Ha escuchado a algunos que dicen, escuchen, que se comunican a través de un medio, una persona espiritista, que le dicen, nos podemos comunicar con el más allá? ¿Qué es el más allá? ¿Dónde está el más allá? ¿Qué pasa con estos muertos? Dice la Escritura en Levítico 19:31. No recurriréis a los que evocan a los muertos, ni que busquéis a los adivinos para contaminaros con ellos. La advertencia de Dios. En tiempo antiguo, en el tiempo del pueblo de Israel, claramente se había establecido que aquellos que tuvieran comunicación con los muertos, aquellos que hicieran esas cosas, ciertamente tenían que morir, ser apedreados. Esta fue la orden que Dios dio y estableció. Pero noten ustedes, porque cualquiera que hace estas cosas es una, ¿qué cosa? Abominación a Jehová. Dios no aprueba de estas cosas. ¿Existen tales cosas? Queridos hermanos, existen, porque el diablo es real. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, dice que no tenemos lucha contra quién, contra carne y sangre. No es nuestra lucha con carne y sangre, no es contra otros seres humanos, sino contra quién, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo de tinieblas, de oscuridad, malos espíritus. ¿Son reales los espíritus? Por supuesto que sí, mis amados. Satanás tiene la habilidad de hacerse en tu propia madre. Tiene la habilidad de hacerse en tu propio padre si tu padre y madre han fallecido. Tiene esa habilidad. Mis amados, durante todos esos años que vivió tu mamá o tu papá, Satanás no estuvo estudiando la vida de ellos. Por supuesto que sí. Mira, hermano, Satanás se disfraza, se viste. Él es un ángel de luz. No es como algunos lo pintan, todo horroroso, algo con cuernos, con una cola larga, con un tenedor en la mano. No, este es el diablo. Al contrario, ¿quieres saber qué se dice acerca de aquellos que creen tales cosas acerca del diablo? Él no es así. Pero miren, yo te voy a leer algunos pensamientos para que entiendas cómo es el diablo. Una cita de la sierva del Señor dice así: se me mostró a Satanás tal como había sido antes, tal como él era antes de su caída, cuando era un ángel de luz, tal como lo vemos acá. Dice ella, un ángel excelso y feliz. ¿Cómo era? Excelso y feliz, grandioso, estaba ya en lo más alto, y muy feliz el querubín. Pero sigue diciendo, después se me mostró tal como es ahora. Todavía tiene una regia figura, todavía tiene su figura, pero es un ser muy grande, dice. Sigue diciendo, todavía son nobles sus facciones, porque es un ángel caído. Pero su semblante denota viva ansiedad. ¿Ha visto a una persona ansiosa que sufre de ansiedad? Pues hermanos, el rostro más triste que uno puede ver. Inquietud, él está muy inquieto. Si yo entiendo ahora de un niño que es hyperactive,
Bueno, aquí está uno de ellos. El ángel caído. Hyperactive. ¿Dónde está? Aquí en la barra ahora. ¿Quién está aquí descuidado? Hyperactive. Desdicha hay en él. No es un ser dichoso, feliz, sino que hay amargura, malicia, odio, falacia, engaño y todo linaje de mal. Aquí está el ángel. Toda clase de estas cosas que hemos descrito acerca de él está en él, de este ser caído. Me fijé especialmente en aquella frente que tan noble fuera. Comienza a inclinarse hacia atrás desde los ojos. Aquí no hay esta parte de acá. Esto se le llama el lóbulo frontal. No tiene lóbulo frontal Satanás. Se está yendo de aquí de los ojos hacia atrás. Porque con esta parte del raciocinio del lóbulo frontal es donde está todo tus emociones, donde están decisiones que tomas, donde está todo lo que tú haces en esta vida. Allí es donde tú te comunicas con Dios. Satanás ya no tiene esa habilidad de comunicarse con Dios porque todo lo que hay en él es puro mal, malísimo. Sigue diciendo ella. Vi que se viene dedicando al mal desde hace tanto tiempo que en él las buenas cualidades están degradadas y todo rasgo malo se ha desarrollado. Sus ojos, astutos y sagaces, denotan profunda penetración. Su cuerpo es grande, pero las carnes le colgaban flácidas en la cara y en las manos. Cuando lo vi, tenía apoyada la barbilla en la mano izquierda. Parecía estar pensativo. Se le entreabrieron los labios en una sonrisa que me hizo temblar por lo cargada que estaba la malignidad y satánica astucia del diablo. Así se sonríe siempre cuando está por asegurarse por una víctima y cuando la sujeta en sus lazos, esa sonrisa se vuelve horrible. Pero ¿cómo es el ángel? ¿Es un ángel de qué? De luz. ¿Es un diablo con cuernos y cola? Yo no lo vi así. Pero queridos, escucha esta otra cita. No hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. Dice, se le ha hecho representar de modo que no despierte emociones más poderosas que las de un ridículo y lo despreciado. Pero fíjense lo que dice que dice. Le gusta, ¿a quién le gusta? A Satanás. Le gusta que le pinten deforme y repugnante. Mitad animal y mitad hombre. Le agrada oírse nombrar como objeto de diversión. Halloween, phantoms, goblins, spirits. Y usted ve eso en televisión y los niños van y dicen, ¡ay! Gritan y se asustan y se hacen para acá y para allá. Esto no es risa, queridos hermanos, porque es una realidad que tus hijos están siendo enseñados en las escuelas y lo traen a tu casa. Y las películas que son inocentes que tú traes de Lion King, Innocent, tiene mensajes subliminales. Todo lo de Disney tiene mensajes subliminales. Y Satanás las ha exaltado porque dice claramente que le agrada oírse nombrar como objeto de diversión y burla por personas que se creen ser seres inteligentes e instruidos.
Mis queridos hermanos, Satanás se está divirtiendo cuando vamos a ver ese tipo de películas. Paranormal Activity number 3. O El Exorcista. Mis queridos hermanos, yo he visto casos, he visitado lugares que tristemente, que cuando uno habla de esto se te hace la piel como de gallina. He visto el poder del maligno en hogares, según cristianos, porque han permitido entrar basura en sus hogares. Yo le digo a los hermanos que me dicen, pastor, aquí escucho cosas, veo cosas, siento esto, tire las cosas que son basura a la basura y no permita que esas cosas entren en su hogar. Satanás sabe lo que está haciendo. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. No es de maravillarse porque Satanás mismo, ¿qué cosa? Satanás mismo, Satanás mismo se disfraza como que ángel de luz. No creas que se va a aparecer. Yo nunca lo he visto una de esta forma grotesca, pero pintan como mitad animal, mitad hombre, ¿no? Más. Lo he visto como ángel de luz. Yo tendría unos 12 años cuando yo lo vi. Yo salí corriendo, se me enchinó la piel. Yo salí corriendo, no sé dónde llegué. Yo salí corriendo. Yo lo vi. Yo lo he sentido, la presencia de Él es viva, es bien, allí está. Especialmente cuando estoy preparando un tema, un sermón que el Señor dice, este es para mi pueblo. Y Satanás está allí. Pero yo no quito mi bendición y mis ojos de mi vida. Él está allí a mi lado. Y si no lo crees, lee lo que dice la palabra del Señor en cuanto a eso. Ahí está Él, para ver qué va a predicar. Porque voy a hacer que le caiga profundo sueño que está allí a un lado escuchando. Pareces experto, ¿eh? Y tú le haces caso porque te duermes y dices, esto ya sé, pastor, ya lo he escuchado, lo he leído desde que era niño. El problema está en que tu familia está siendo zarandeada y tú no estás haciendo caso porque no haces nada por el asunto. No adviertes a nadie. Eso de Halloween no existe en mi casa. Con mis hijos no me piden el tiempo de Halloween. Nosotros hacemos algo familiar. Salimos a cenar o hacemos algo en la casa. Hacemos popcorn, palomitas, algunas cositas. Vemos una película inocente, agradable, bonita, o jugamos un juego. Los niños llegan por la casa y están aquí todo oscuro. Vamos, y se van. No hay nada. You're right, no hay nada. Yo prefiero irme lejos, pero no estar en mi casa porque es una tentación. Mis hijos lo saben, no me piden dulces. Se los compraré en otra fecha, pero no Halloween. Y mis amados, pero hay esto, que se están comunicando algunos con los muertos. Escuchen lo que dice acá. Respondió Jesús y les dijo, miren que nadie los engaña, pero muchos aún de la iglesia están siendo engañados, porque tienen toda clase de cosas en sus casas. Y es triste cuando me llaman hermanos y me dicen, pastor, escuchamos cosas en la casa y tengo que ir a orar por ellos, orar por su casa. Les digo, primero me van a sacar la basura de esta casa, que yo no puedo orar si la basura sigue aquí. Me sacan la basura. ¿Pero qué es basura? Yo les explico, hay esto, o hay esto. Sáquenlo de ahí y pidan la presencia de Dios. He visto a un ser querido ya fallecido, dicen algunos. Algunos una vez me dijo, pastor, ¿usted nunca ha visto a su abuelita? No. Y alabo a Dios por eso. Ella murió hace varios años atrás, en el 91, que está 6 metros debajo de tierra, y ahí está bien, guardadita hasta el día de la resurrección, cuando Jesús le diga, Maura Bautista, levántate. Y entonces yo la veré otra vez. Oh, mi querida abuelita, como la quería. Yo le hablé de Jesús. Nunca se bautizó, nunca pisó una iglesia adventista, pero cada vez que iba yo le decía, abuelita, Jesús te ama mucho. Jesús murió por ti.
quiere. Dale tu vida. Lloraba con ella y yo regresaba de Marruecos. Cuando ella falleció, mi madre alcanzó todavía estar con ella. Mi abuelita le dijo sus últimas palabras. Porfiria decía: dile a Raúl que todo está bien. Esa tarde. Pero mis queridos, yo no he visto ningún ser querido que se me haya parecido. Yo he hablado con mi esposo que falleció hace 20 años atrás. Wow. ¿Sabes? Nuestro esposo querido es el diablo. El diablo te está hablando. Porque no hay tales cosas. Los que están muertos, ¿cuándo saben? Nada. Saben. Pero algunos que dicen: yo perdí a mi hijo. Yo perdí a mi hijo en un ataque terrorista. Pero puedo comunicarme con quién? Con él. Conversar con él. Y esto me da, ¿qué cosa? Gran consuelo. ¿Quién se está comunicando es con quién? Con el diablo. Con Satanás mismo o uno de sus ángeles caídos. Con ellos se está comunicando. Mis amados, hay solamente dos preguntas que tú y yo podemos contestar esta mañana. La primera de ellas es: ¿aceptaremos la verdad de Dios? ¿O creeremos la mentira de Satanás? La respuesta está en nosotros. Mi querido, habla con tus hijos, instruye a tus hijos, especialmente en este tiempo que hay tanto engaño. Esto de Halloween, alguien me dice: pastor, una vez en una iglesia me dice: pastor, ¿por qué no podemos hacer algo diferente? Por ejemplo, ese día de Halloween nosotros lo hacemos para contrarrestar al enemigo, nos vestimos todos de animalitos y entramos al arca de Noé. Estás haciendo lo mismo. Le estás dando gusto a Satanás. No, quédate en tu casa o vamos a ir a un servicio de oración, que es muy diferente. Dice: para contrarrestar. No necesita que le hagas contrarrestar. Él sabe que estás celebrando, ¿no? Desde la fecha. Halloween. ¿Qué quiere decir Halloween? Santo. Santo. Santidad. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, estaba orando a su Padre y dije: hallowed be thy name. Hallowed quiere decir santo. Entonces es una actividad, un evento santo. Conmemorar, recordarse de los muertos, de los cadáveres, de los fantasmas, de los espíritus, que hoy en día están por todas partes, hermano. No tiene que ser Halloween. Vas a una feria y ahí tienen algo que se meten y están haciendo. No tiene que ser Halloween. El espiritismo está por todas partes en todos los tiempos. Jesús dijo: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna es en quién? En su Hijo. Satanás te quiere dar la muerte. Dios te quiere dar la vida en su Hijo, vida eterna, para siempre. Mi querido, para que sepáis que tenéis vida eterna. Claramente la Biblia ya nos ha dejado indicativos bien claros de quién es Él y quién es el gran engañador. Podríamos pasar mucho más tiempo sobre este tema, pero hermanos, mi propósito no es asustarte, no es hacerte temblar. Satanás es real. Él está vivo. Sus ángeles caídos son demonios caídos. La sierva del Señor dice que cuando el pueblo gritaba, cuando Jesús estaba ante Pilato y gritaba esas grandes exclamaciones que decían: crucifícalo, crucifícalo, dice ella, que eran las voces de los demonios. No era el pueblo, eran los demonios que gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Querido, esta mañana Satanás te mira ahí donde estás y me mira a mí. ¿Tú crees que él está contento y que te ha hablado de este tema? ¿Contra mí quién? Pero yo no tengo miedo.
Anoche alguien me dijo, pastor, ¿se va solito a su casa? No, me voy con un millar de ángeles. ¿Y duermo solito? No estoy solito. Mi casa está llena de ángeles. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Aquí no tengo miedo. Tengo al que es más poderoso. Él es conquistador. Él ya venció la cruz del Calvario. Ya agarró y le hizo a la cabeza de la serpiente así. ¿Qué miedo? ¿De qué? Pero ¿qué digo? Tú tienes que liberar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Muchas cosas yo no sabía hace muchos años atrás. Hoy tenemos tanta luz. El Señor nos ha dejado tanta información. Pero nosotros somos tardos para entender, lentos. El Señor no quiere que estés en tinieblas. Él quiere que la luz brille en ti. La promesa a través de Aarón es que el rostro de Jesús brille sobre tu rostro. Amén. Eso es lo que necesitamos, queridos, para no ser engañados. El enemigo quiere callar de ti. Pero tú tienes el privilegio de conocer estas cosas y liberar a tus hijos, a tus nietos y bisnietos de esas cosas. Enseñarles la verdad que Dios nos ha dejado su palabra y vivir con esa verdad hasta que Jesús venga a nosotros. Querido, si tú lo crees así, ponte de pie conmigo. Vamos a orar y decirle, Señor, libéranos de estas cosas que están sucediendo en nuestro mundo actual. Confiemos en Dios, porque a eso nos invita Dios a hacer, confiar solamente. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, esta mañana estamos sumamente agradecidos. Primero, porque tenemos a un Dios poderoso, a un Redentor, a un Salvador que dio todo por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Pero nuestro Dios tenemos también al adversario, que anda trabajando duramente, tratando de engañar a medio mundo, y aún engañando a aquellos que han sido escogidos, si es posible. Oh buen Dios, permite que todos los que estamos aquí podamos aferrarnos a tu palabra, que tu palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que no dejemos que estas cosas traigan y penetren engaño en nuestros hogares. Libéranos de esas cosas. Y si hay alguien aquí, Señor, que quizás ha experimentado alguna de las cosas que hemos dicho en su propia casa, Señor, ellos tienen el poder de solamente invocar tu nombre, clamar a ti, y tú prometes darles poder para que ellos regresen a sus casas y puedan encarar al enemigo, tal como lo dice tu palabra. Primero, someteos a él, es decir, a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Oh buen Dios, conserva a mis hermanos. Dales un fin de semana feliz, una semana extraordinaria en sus trabajos, en todo, con sus familias, y a sus hijos especialmente, que muchas veces están tentados a decir, papi, mami, llévame a pedir dulces. Dale sabiduría para que ellos tengan algo que sea diferente para sus hijos, y que sus hijos puedan disfrutar esa tarde al lado de sus padres. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En el trueno de la ola quebrarse, te pude ver en lo bello del campo y pude oír que tu voz me llamaba del cielo, del cielo, del cielo. Y es que tú estás, Señor,
Señor. Que tengas la honra y la gloria y el honor y la alabanza que te mereces. Alabado sea, Señor. Es que tú estás, Señor, a mi lado en todo momento. Es tan grande tu amor que lo siento, que no sé explicar. Y es que tú estás, Señor, caminando siempre a mi lado. Yo me siento feliz de tu mano, junto a ti, Señor. Amén.